Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche ya. Siga ofrendando con gozo, con alegría. Mientras usted ofrenda, los niños, ¿verdad?, van a salir a su clase. Si hay algún niño todavía que está ahí por ahí, entonces mándelo, ¿verdad? Ya está listo la maestra, así es de que siga ofrendando con gozo, con alegría, como decía, ¿verdad? No la hermana Emma, la palabra, ¿verdad? Que no demos con tristeza ni por necesidad. Si usted lo hace con todo el corazón y es lo último que usted tiene, Dios le va a bendecir. Amén. Así es de que, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Los jóvenes no están en esta noche con nosotros. Y usted va a decir, bueno, pero los jóvenes, ¿qué pasó? Por lo regular, los jóvenes no vienen los miércoles. No, sí vienen, hermano, nomás que muchas veces usted no los mira. Pero ellos están, ¿verdad?, gozándose en el campamento del territorio. Y pues tuve que mandar al pastor para que fuera con ellos. Él dijo, es que no quiero. Y le dije, no, es que vas a ir, no te estoy preguntando. Nomás que cuando lleguen no le digan que yo lo saqué a balconear, como decimos. No, él está con ellos, ¿verdad? Para estar al pendiente, para que los padres, pues de una o de otra manera también estén tranquilos, ¿verdad? De que siempre hay alguien siempre al pendiente de los muchachos. Así es de que le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Ellos están gozando allá, nosotros nos vamos a gozar acá. Bueno, y nos estamos gozando. Desde que usted entró por esas puertas, sin duda alguna usted venía con esa mentalidad de gozarse, de saber que usted entró por esas puertas para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y le damos gracias a Dios por la vida de Raymond, que nos ayudó. Thank you, mijo. Thank you. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y que cada día que te pidamos, pues estés al pie del cañón. Muchas gracias, mijo, muchas gracias, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de las ocasiones hay gente, ¿verdad?, que está ocupada, pero cuando se trata de servir al Señor, dejan todo para, ¿verdad?, venir y apoyar. Los muchachos, pues todos los muchachos que tocan, pues todos se fueron, nomás dejaron a Arnold, y Arnold dijo, bueno, pues a ver cómo, y gracias, ¿verdad? Porque sabemos que cuando nos unimos para adorar a Dios, Dios es bueno. Amén. Y sin más tiempo, ¿verdad? Voy a invitar en esta tarde. Creo que no hay nadie por primera vez, ¿verdad? ¿Nadie? Bueno, ya todos somos de casa, porque la primera vez es visita, la segunda ya usted ya no es visita, ya es de casa. Así es de que ya ustedes son de casa, todos sean bienvenidos, ¿verdad? Y en esta noche vamos a escuchar la palabra. Vamos a escuchar la palabra y le voy a pedir a nuestra hermana Martita que ella venga, tome este lugar, ¿verdad? Y ella nos va a compartir lo que Dios le ha dado para su pueblo. Decía la hermana Emma al inicio del servicio, ¿verdad? Somos poquitos, pero Dios no necesita multitudes para moverse, ¿verdad? Dios no necesita que la iglesia esté llena. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde están congregados en su nombre, dice el Señor, que aquí está Él. Así es de que gócese, dele la gloria, la honra. No diga, ay, no vino la hermana, ore por la hermana que no vino. Ay, está muy poquita gente, pues ore por esa gente que no vino, pero usted y yo nos vamos a gozar, porque a eso hemos venido, a declararle al Señor que lo amamos y que nos queremos gozar en esta noche. Y algo especial Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es tan real. Cuando nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos da conforme a nuestras necesidades. Si usted trae necesidad, el Señor la conoce, y este día va a ser un día de victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, y nuestra hermana Martita con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Me siento gozosa de estar una vez en su casa. Ustedes saben que cada vez que nosotros estamos en la casa del Señor,
es motivo de gozo. Amén. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén, amén. Bueno, busquen en sus Biblias en el libro de Romanos 8:28. Cuando todos lo tengan pueden decir un amén. La palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre bueno, estoy delante de ti, Señor. Tú conoces la necesidad de este pueblo que está aquí. Tú conoces, Señor, todas las circunstancias que cada uno de ellos está pasando. Señor, vengo ante ti para pedirte, Señor, que seas tú el que hable esta noche. Toma control de todo mi ser, de todo mi cuerpo, de toda mi alma, Señor. Glorifícate tú, Señor. Yo solo quiero ser ese instrumento que tú utilizarás para traer tu palabra. Oh, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a poder sentir y recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Se cuenta que el coronel Sanders fue el primer hijo de 5 que tuvo la familia. Y cuando su padre lo abandonó, él se vino a convertir como un jefe de familia. Él dice que trabajó duro en diferentes situaciones, ayudándole a su madre con los trabajos domésticos y también trabajando fuera para poder aportar para la casa. Él pasó por muchas situaciones, pero él también dice de que le encantaba cocinar y su favorita comida era pollo frito y lo preparaba con 11 alimentos. Este señor dice de que puso un restaurante donde empezó a elaborar comida y se vendía muy bien, pero tuvieron que, por donde él tenía su negocio, iba a pasar una carretera y entonces tuvo que quitar su negocio. Entonces dice que él se vio en la necesidad de poder vender la receta. La ofreció casi a 1,000 restaurantes y nadie la quería comprar. Ya cuando él llegó a sus 75 años, dice de que vendió la receta por $15 millones. Y entonces vemos que este señor es el coronel Sanders. Si ustedes conocen, es el KFC, ¿verdad? Entonces, este señor pasó por muchos problemas desde niño, pero nunca se rindió, sino que al contrario, él aprendió que los problemas son nuevas oportunidades para avanzar. Y ese es el tema de esta noche. Los problemas son nuevas oportunidades para avanzar. En la Biblia encontramos a un hombre que pasó por muchas situaciones difíciles. Fueron tantos problemas que él pasó desde que era un adolescente. Y ese hombre era José. José fue un niño muy mimado por sus padres, le ayudaban, lo cuidaban, pero también tuvo problemas con sus hermanos. Sus hermanos lo envidiaron, no lo querían. Sus hermanos lo veían como algo diferente porque su padre lo amaba. Los celos y el egoísmo y la envidia que le tenían a José los enfermó a esos hermanos hasta que llegó el momento de quererlo destruir. Pero comenzaremos hablando qué significa la palabra, la definición de avanzar. La primera definición de avanzar en el diccionario es adelantar, mover o prolongar hacia adelante.
Otro significado de avanzar en el diccionario es dicho especialmente en las tropas: ir hacia adelante. Avanzar es también moverse o ir hacia adelante. Entre los sinónimos de avanzar tenemos marchar, adelantarse, progresar, aproximarse, acertarse, etc. Pero también hay antónimos de avanzar, y esos son fracasar, declinar, empobrecer. Pero ahora vamos a tratar de explicar cómo podemos avanzar en medio de los problemas. Porque muchas veces las personas juzgan y critican y dicen: ay, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué el mundo está pasando tantas dificultades? Pero vemos que los problemas son nuevas oportunidades que se nos presentan para poder avanzar, para poder seguir adelante. ¿Por qué los problemas son nuevas oportunidades? Porque a través de los problemas aprendemos muchas cosas. En el ejemplo de José necesitaba pasar por esos problemas. Imagínense qué difícil. Él tuvo que ser vendido por sus hermanos. Los hermanos lo odiaban tanto porque su padre amaba más a José. José le había nacido a Jacob cuando él ya era viejo. Entonces, ustedes saben que los padres que tienen a su niño ya en su vejez, el último como que lo miman más. El primer hijo muchas veces le toca trabajar duro y lo mandan, pero el último es el más consentido, es el que más se mima, y mi niñito y mi niñita. Entonces así era Jacob con su hijo. Él lo amaba, y al ver que Jacob podía ver en José que había algo diferente. José era un niño que aprendía con mucha facilidad. Dice que su padre le enseñó a leer y a escribir en ese tiempo, que era un privilegio solo para la gente rica y poderosa, para los escribas. También Jacob le hizo una túnica de muchos colores, que le estaba dando como el simbolismo de que él era muy importante. Le estaba diciendo que él iba a llegar a ser un niño muy importante. Pero todo eso causó celos en sus hermanos. Y vemos que sus hermanos, la envidia de los hermanos lo llenó de tanto. La envidia que causó en sus hermanos fue como algo tan fuerte que él llegó a experimentar en sus hermanos, que llegaron al término de que querían matarlo, querían destruirlo, querían deshacerse de él. Pero José posiblemente ni le daba importancia a las cosas que le decían sus hermanos. Y la imprudencia, porque José era un muchacho, apenas tenía 17 años, era un adolescente. Entonces Dios empezó a darle sueños, y eso, la inmadurez de él lo hizo que él corría a contarle los sueños a sus hermanos, y eso hacía que sus hermanos lo envidiaran mucho más y sintieran celos. Ya saben, los celos enfermizos son dañinos, y estos hermanos lo celaban, no le importaba, no lo amaban, porque tenían celos de su padre, tenían celos de que su padre mucho lo consentía. Pero ahora vemos a un José que es vendido por sus hermanos. Ustedes ya conocen la historia. Él fue vendido por sus hermanos y llegó a la ciudad de Egipto. Pero a veces digo, ¿por qué de los problemas tenemos que aprender muchas cosas?
¿Por qué los problemas son nuevas oportunidades? Porque sabe, en ese proceso que José tuvo, su carácter fue formado. Y muchas veces en nosotros los problemas nos ayudan a que nuestro carácter sea formado. Muchas veces necesitamos que cosas que no son buenas en nuestra vida sean quitadas, pero José necesitaba posiblemente todo eso. Era un niño, era un adolescente, pero él estaba todavía inmaduro. José necesitaba que su carácter fuera diferente, porque Dios tenía un propósito grande para la vida de José. Dios le había preparado que en el futuro él iba a ser el futuro gobernador de Egipto, y necesitaba moldear ese carácter, formarlo a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por las pruebas, pensamos: ¿y cómo? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto problema? Pero no, en vez de desesperarnos, tenemos que darle gracias a Dios por las pruebas, porque sabemos que a través de las pruebas nuestro carácter se está formando. Dios quiere que tengamos un carácter apacible, un carácter que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas, hermano, que nosotros traemos, muchas cosas que a veces en el camino a nosotros se nos van pegando, y nos vamos llenando de tantas cosas que a Dios no le agradan. Y para que Dios pueda utilizar a una persona, necesita primeramente forjar su carácter, moldear su carácter. El comentarista A.W. Tozer describió el carácter como la excelencia de los seres morales. Así dijo él: así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad. Entonces vemos que para que a nosotros Dios nos pueda utilizar, muchas veces Dios nos hace pasar por muchas pruebas, pero es necesario para que nuestro carácter se vaya formando, para que nuestro carácter sea un carácter que cumpla con el propósito de Dios. Otra forma de que nosotros podemos controlar nuestro carácter es Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: Dios utiliza las pruebas con el propósito principal de desarrollar nuestro carácter, y una forma en la que nosotros podemos ayudar es controlando nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Vamos a leerlo. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en este pensar. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a través de su palabra: todo lo puro, todo lo honesto. Y esa es la forma como nosotros podemos ayudar a controlar nuestro carácter. Pero también José no solo fue formado su carácter, sino que también aprendió a depender de Dios. Imagínense José llegar a ese lugar, a Egipto, un lugar lleno de tanto Dios, de tantas creencias, tantas cosas que eran cosas que no le agradaban a Dios. José nunca había pasado por algo así. Ese está como cuando un muchacho viene del campo y se viene a la ciudad y viene a encontrar diferentes cosas que tal vez en su ciudad no la veía. José se sintió ahí solo. Imagínese, de ser el niño mimado de su padre,
Ahora estaba él solo. Lo único que a José le quedaba era su fidelidad a Dios. Y él aprendió a depender de Dios. Y como decía el Salmo 121, 1, 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. José sabía que la única forma de poder sobrevivir allí en ese lugar era aprendiendo a depender de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en situaciones donde no tenemos un amigo, no tenemos un pariente, no tenemos a nadie a nuestro lado que nos ayude a solventar una situación? Hemos estado en momentos donde realmente es Dios. El único que puede sostenernos es Dios. Y a veces Dios permite estas situaciones para que nosotros aprendamos a depender de Él. Muchas veces Él nos hace pasar por esos desiertos de sequedad. Muchas veces Él nos hace pasar por esos momentos donde no se ve. Queremos encontrar un oasis donde refrescar nuestra alma, pero no podemos. Vemos a un lado desierto, al otro lado desierto, vemos enfrente desierto, atrás desierto. Nos encontramos completamente solos. Pero allí es donde la fidelidad nuestra hacia Dios debe de permanecer. Nosotros en ese momento donde todos nos han dejado, donde parece que no tenemos ninguna esperanza, y es donde Dios viene y nos sostiene y nos ayuda. Y muchas veces todo eso pasa con el propósito de que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque cuando todo está bien, hermanos, hay dinero, hay todo, comodidades, tiene una familia, no le hace falta nada. Muchas veces ni siquiera le damos gracias a Dios. Muchas veces ni siquiera nos acordamos de que hay un Dios que tenemos que honrarlo a cada momento. Pero en los momentos de sequedad es donde nosotros posiblemente busquemos a Dios. Así estaba José. José estaba solo. Imaginen que cuando llegaban los esclavos, posiblemente los ponían en la plaza y allí las personas que los compraban llegaban, los examinaban, y allí estaba José como un esclavo, esperando que alguien lo comprara. Pero sabe, hermanos, que aún en medio de esta circunstancia, Dios utiliza personas para que nos ayuden. Mire, José encontró un amo que lo compró, y ese amo lo trató con tanto cariño. Dice de que él llegó a ser el jefe de todos allí en la casa de Potifar. Imagínense, un joven, y dice que Dios prosperaba todo lo que José tocaba, todo lo que él hacía, porque José tenía algo especial. José poseía una cualidad, una virtud especial, que él tenía a Dios en su corazón. Él tenía esa integridad hacia Dios. Él era un hombre temeroso de Dios. Entonces vemos que Dios lo preservó, lo cuidó, y aún en medio de aquella sequedad en la que José estaba, Dios le preparó una persona para que lo ayudara. En cierta ocasión yo tuve que viajar para mi país, pero tuve que viajar a Guatemala y de Guatemala irme para El Salvador, pero el avión se tardó y tenía que bajarme en Guatemala, y llegó casi como a las 11 de la noche. Yo no conocía a nadie en ese lugar. Ya no tenía, ya mi esposo no había podido llegarme a recoger, pero yo era la penúltima de la fila, y la señora que estaba atrás me dice:
¿y de dónde viene? Y le dije yo, sí, voy para El Salvador, pero no encontré vuelo y me vine aquí en el que iba a llegar a Guatemala. El vuelo iba a llegar hora normal, como a las 2 de la tarde, era una hora bien para regresar a ir a El Salvador, pero llegó a las 12 de la noche y me dice, ¿pero ya tiene a dónde quedarse aquí? Y le digo yo, no tengo dónde quedarme. ¿Y tiene familia aquí? No. Le dije yo, voy a pagar un taxi, voy a buscar un hotel para quedarme. Y me dice, me dice que aquí los taxis son los que roban más. Y le dije, Señor, ¿en qué lío estoy? Me dice, ¿sabe? Yo noté algo en usted es cristiana, yo soy cristiana, es que usted ahora se va a mi casa. Hermano, me llevó a su casa y eso era sábado, y domingo me dice, no, hoy no sé. Le digo, yo tengo que irme para mi país. No, me dice, quédese aquí, vaya al servicio y se va mañana, lunes. Hermanos, me quedé allí, fui a la iglesia, pero Dios ocupa personas de donde menos nosotros nos imaginamos. Porque yo no lo había pensado. Yo simplemente le decía al Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, tú vienes cuidándome. Porque mis planes no eran de llegar a las 12 de la noche. Mis planes eran de llegar a las 2 de la tarde. Pero a veces Dios permite esas cosas para que uno pueda ver que Dios está al cuidado de sus hijos. Que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Hermano, mire esa experiencia que pasé, digo yo, Dios tiene todo preparado para nosotros. Y así pasó con José. José lo compró el jefe de la guardia de allí del palacio y lo llevó a su casa y vio las cualidades, las virtudes que José tenía, la habilidad y como él tenía esa destreza de escribir y de hacer tantas cuentas, él era el que le llevaba la contabilidad a su padre. Entonces vemos que José prosperaba en ese lugar. Entonces, pero ¿cómo fue que José logró convertir los problemas en nuevas oportunidades para avanzar? Mire, pasó el tiempo, dice la historia, y José se convirtió en un joven muy apuesto. Y como Satanás siempre anda como león buscando a quien devorar, dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en él y empezó a molestarlo, empezó a querer seducirlo. Pero qué hermoso la fidelidad de José. José pudo mantener su integridad, porque cuando la mujer lo acosaba, él la rechazaba. Los principios y valores y el temor de Dios que su padre Jacob le había enseñado, lo ayudaron a que José no sucumbiera a la tentación. Imagínese, esa mujer lo atormentaba, lo molestaba a cada momento, y dice que llegó un momento en que fue tanto el que quiso abusar de él. Pero José ya era un hombre en ese tiempo, pero aunque era un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Él prefirió que lo llevaran a la cárcel injustamente, pero nunca fallarle a Dios. ¿Cuántas veces el enemigo pone tentaciones de diferentes índoles? No solamente una tentación sexual sino tentación de dinero, tentación de comida, tentación de tantas cosas.
pero José mantuvo su integridad. Imagínense que lo que le esperaba a José no era fácil, porque esta mujer mintió y él era un esclavo, aunque tenía muchas cosas buenas él ahí, pero el esposo de esta mujer le iba a creer a su esposa, no le iba a creer a José. Y dice de que tuvo que ir a parar a la cárcel. Pero leamos Santiago 1:12 y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, José fue bienaventurado, aunque fue a parar a la cárcel. Dirán, pero eso no es tan bueno, que por mantener mi integridad tenga que ir a la cárcel. Pero vemos que José prefirió ir a la cárcel que pecar contra Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. Qué hermoso sería que nosotros también, cuando nos encontremos en esas tentaciones, resistamos. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, hermano, nosotros tenemos que tratar de resistir, de no caer en las tentaciones, porque muchas veces dicen tentaciones, a veces le llaman solo a caer, ¿verdad? Así, fornicación o adulterio. Pero hay otras tentaciones. Imagine, usted va a un trabajo. Tal vez su patrón deja dinero por allí. Es como una tentación que le está poniendo de que agarre ese dinero, más si usted está pasando por una necesidad. Pero allí, hermano, cualquier clase de tentación que por la que usted vaya a pasar, usted tiene que huir. Usted tiene que mantener su integridad ante Dios. Porque a veces decimos, nadie me ve, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera. Pero hay un ojo que lo está mirando. De ese ojo usted no se puede esconder. Ese ojo va a estar viéndolo, no importa que se vaya bajo la tierra o se vaya a lo más alto del cielo. Ese ojo siempre lo va a mirar. La integridad ante Dios es primero. Amén. Entonces, José lo encontramos ahora en la cárcel. Imagínense, ahora José está en la cárcel. Injustamente, pero está en la cárcel. Y las cárceles de ese tiempo eran feas, sucias. Porque la palabra de Dios dice de que José empezó, cuando llegó allí, empezó a transformar ese lugar. Imagínense que el jefe de los carceleros lo puso como jefe para que él dirigiera a todos los presos. Esa es la misericordia de Dios. Dios siempre preserva a sus hijos, no importa el lugar donde le toque llegar. Imagine, ahorita José está en la cárcel, injustamente, y posiblemente José no se le oye que haya dicho, que haya renegado, que haya dicho, ya no voy a seguir obedeciendo a este Dios, porque a veces eso es lo que pasa, hermano, con nosotros. Nosotros, cualquier problema que viene a nuestra vida, muchas veces estamos queriendo ya renunciar, ya solo problemas, pero no. José no renunció. José no permitió que la desesperanza, que la tristeza lo embargara. Posiblemente era difícil para él al principio, pero mire, Dios le había dado habilidades, y en medio de esa cárcel José empezó a hacer cosas grandes, cosas que
quizás nadie se imaginó que las iba a hacer, que el jefe lo convirtió en jefe de todos. Al llegar allí dice de que llegaron el copero y el panadero del rey. José por primera vez pudo contestar a los sueños de estas personas, porque José tenía ese don que Dios le había dado de interpretar sueños. Entonces le dio la palabra adecuada a cada uno de ellos. Y José le dice antes de irse: cuando vayan ante el faraón, cuéntenle de mí. Pero a ellos se les olvidó. Qué triste es cuando a veces pedimos un favor y a la persona se le olvida, ¿verdad?, que nos ha prometido hacernos un favor. Pero pasaron otros largos años y todavía no se cumplía el propósito que Dios tenía para la vida de José. Pasaron muchos años y a veces cuando pasamos por problemas que hemos pasado por años y años y años y años, y decimos: ¿cuándo va a llegar ese final? ¿Cuándo vamos a obtener la victoria? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Pero vemos que llegó el día y dice de que el faraón tuvo un sueño y no hallaba quien se lo descifrara. Y vemos que ese medio utilizó Dios para que José fuera e interpretara el sueño. Ahora vemos a un José de esclavo a gobernador de todo Egipto. Ese es el resultado, hermanos, de la integridad. Ese es el resultado de cuando le somos fieles a Dios. Va a llegar el momento propicio de que usted vea su milagro. Muchas veces estamos esperando milagros y tenemos años orando, y tal vez ha pensado usted en desmayar y decir: ¿para qué seguir pidiendo esto si no lo he recibido? Pero no se canse, siga, porque va a llegar el momento en que Dios le va a dar la respuesta. Va a llegar el momento en que Dios va a cumplir su palabra. Va a llegar el momento en que usted va a ver su milagro realizado. No importa que sea 1 año, 10 años, 15 años. Dios va a contestar, pero recuérdese que en ese proceso que usted está pasando, de esas pruebas, Dios está formando su carácter. Dios está ayudándole para que usted pueda ser una mejor persona. Amén. José posiblemente ya no sentía que iba a cumplirse su propósito. Posiblemente José llegó un momento en que decía: ya no se va a cumplir mi propósito. Pero ¿qué decía el versículo que leímos al principio? Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Tenemos que recordar, en cualquier circunstancia que estemos pasando, tenemos que recordar que todo lo que estamos pasando nos va a ayudar para bien. A veces nosotros queremos ver el final, pero de algo que nosotros estamos esperando, pero sabemos que todo obra para bien. No importa la circunstancia que esté pasando, no importa los años que tiene pidiéndole a Dios por ese problema, por esa sanidad. Va a llegar el momento en que usted la va a recibir. Amén. Cuando menos siente, mire, porque Dios obra cuando menos lo esperamos. ¿Han habido personas que ni siquiera se han dado cuenta que ya están sanas y todavía siguen pidiendo?
Pero Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios misericordioso. José esperó con paciencia, porque dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mejor, el Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. José puso su confianza en Dios. José tenía su esperanza puesta en Dios. José mantenía su fidelidad y su integridad ante Dios. Él no estaba confiando ni esperando que le iban a ayudar, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por un problema, lo primero que hacemos es ir a buscar al vecino o ir a buscar al hermano para que nos ayude. Y de último, dejamos a Dios. Pero qué importante sería que en cualquier circunstancia que tengamos, busquemos primeramente a Dios. Amén. La vida de José es una gran enseñanza para nosotros. Lo que pasó, lo que vivió, lo que experimentó. Pero él pudo entender que Dios tenía un propósito para su vida. Así como para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces vemos que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y las pruebas que está pasando son para que usted, su carácter sea moldeado a la voluntad de Dios y para que usted sea una persona diferente. ¿Cómo podemos nosotros, los problemas, ser oportunidades para avanzar? Porque nosotros, cada vez, hermanos, que pasamos un problema, usted ha pasado tal vez una prueba o una petición que le hacía a Dios, Dios la contestó. La siguiente vez va a venir otra prueba, pero usted, como ya Dios le contestó la primera, usted va a decir, Señor, tú me ayudaste en aquel problema. Yo tengo la seguridad y la certeza que me vas a ayudar otra vez en esta situación. Entonces es como ir creciendo cada día en fe. Conforme los problemas van viniendo a nuestra vida, nosotros vamos a ir aumentando nuestra fe. Y ya por último, hermanos, van a haber problemas graves que ya usted va a decir, Dios los va a solucionar, porque ya su fe va a estar madura. Ya usted va a ser un hermano maduro, ya no va a ser un hermano, no va a ser un niño espiritual. Usted va a ser un cristiano con una madurez de acuerdo a la voluntad de Dios. José no se dio por vencido, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, no darnos por vencidos, porque si nos damos por vencidos, hermano, allí está el problema. Si nosotros caemos, si nos cansamos, allí está todo, la diferencia de todo. Los problemas que nosotros estamos pasando tal vez no los entendemos. Posiblemente decimos, ¿por qué? Dios no me ama, quizás por eso estoy pasando por esto. Porque a veces nos hemos hecho esas preguntas. Quizás Dios no me ama. Quizás Dios a otros les ayuda, a otros les resuelve los problemas, pero los míos no los resuelven. Pero sabe, Dios quiere que tengamos la confianza plena en Dios. No importa si no nos contesta, no importa si no nos resuelve el problema que estamos pasando. Nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Dios. Imagine Job, por todo lo que pasó, cuando llegó el momento que él, imagine, enfermo de su cuerpo, sin nada, sin familia, solo con unos amigos que lo criticaban, pero Job decía, yo sé que mi Redentor vive. No importa los problemas, hermanos, no importa lo que esté pasando,
esta historia tiene que ser para nosotros. Al aplicarla a nuestra vida tenemos que poner y ver la vida de José, que sea como un ejemplo para cada uno de nosotros. Cómo él pudo ser ayudado en su carácter, moldeado su carácter. Cómo él pudo mantener su integridad ante Dios. No importa las pruebas nunca van a dejar de haber. Nada más que algún día va a terminar todo. Y ese día, hermano, dice que el Señor va a enjugar cada lágrima que nosotros hayamos tenido. No importa si Él nos contesta aquí, gracias a Dios. Y si no nos contesta, gracias a Dios. Amén. Pero sabemos que un día no muy lejano, hermanos, muy pronto, el Señor viene. Y entonces cuando estemos con Él allá, imagínense solo de esperar ese momento, tiene que llenarnos de gozo. Amén. Tenemos que estar siempre gozosos, no importando la situación que nosotros pasemos, porque tenemos la esperanza que tenemos vida eterna. Y vamos a estar con el Señor, y donde allá dice que no habrá dolor ni quebranto. Allá hay un canto que cantamos, que en las calles de oro queremos andar. Entonces eso es hermoso, hermano. Esa es la esperanza. No importa las pruebas que pasemos, mantengamos esa esperanza y no se nos olvide que no tenemos que rendirnos. Tenemos que seguir avanzando. Cada problema, cada prueba tiene que seguir avanzando, porque muchas veces Dios quiere moldar su carácter, pero otras veces es porque Dios quiere llevarlo a otro nivel. Amén. Dios quiere darle algo más, algo nuevo, y por eso está pasando por esa prueba. Porque imagínense qué pasaría con una persona inmadura si Dios le da un privilegio grande. Se llena y ya se cree la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Por eso, a veces Dios necesita moldearnos para pasarlo. Es como tomémoslo así, es como un examen que el Señor nos está haciendo en cada prueba. Es como un examen. Y allí usted lo va pasando. Y cuando venga a sentir, hermano, Dios lo va a tener en otro nivel. Usted va a ser una persona más llena de Dios. Va a ser una persona que ya no le va a importar nada de este mundo. Donde para usted el vivir va a ser Cristo. Donde usted todo el deseo que usted sienta va a ser servirle al Señor. Y no importa la prueba, no importa las dificultades, usted va a estar gozoso, porque la prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Regocijaos, dice, otra vez os digo, regocijaos. Cuando Pablo escribía estas palabras, él no estaba allá en Hawái tomándose un coco. No, él estaba en la cárcel con sus pies amarrados y con un cepo en su cuello. Pero allí estaba diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces vemos que Dios nos hace pasar por estas cosas, ya sea para moldar nuestro carácter o posiblemente para llevarnos a otro nivel. No sé cuál sea la situación que usted esté pasando, pero no se rinda. Avance, avance. Cada día de un pasito, no corra, porque se puede caer. Mejor vaya pasito a pasito. Hay un canto que dice paso a paso. No, solo eso me puedo. Pero vemos que hay que ir pasito a pasito.
para poder llegar. Así vamos a llegar. Muy pronto vamos a estar con Él. Y que le quede esta palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigamos adelante, porque al final tendremos la victoria. Que el Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. La palabra es hermosa, amén. Y la hermana decía, ¿cuál es la situación quizás que tú estás pasando? Pero si estás pasando una necesidad, una enfermedad, un problema, solamente hay una solución, y es Jesucristo. Amén. La iglesia no te da solución. La iglesia solamente te enfoca o te dice dónde está la solución, y la solución es Jesucristo. Amén. Los momentos difíciles en tu vida solamente tienes que dejárselos al Señor. La palabra ha sido muy clara, ¿verdad? Cuando nos dice acerca de lo que la hermana decía, la palabra ha sido bastante clara. Si pasas por las aguas no te vas a quemar. Perdón, si pasas por las aguas no te vas a ahogar, ¿verdad? Porque Dios está contigo. Si pasas por el fuego no te vas a quemar, pero es muy importante que tú busques al Señor mientras pueda ser hallado. Porque de lo contrario, así pueda venir el mejor predicador, el mejor evangelista, puedas tener el mejor pastor. Pero si no tienes la convicción de servir al Señor con todo tu corazón, entonces esas calles de oro y esa mar de cristal no lo vas a poder mirar. Es necesario que cada día nos esforcemos, no importa las luchas, no importa las pruebas, que tu fe cada día crezca en el Señor para que puedas salir adelante de cualquier situación. No importa que el enemigo venga y te perturbe. No importa que el enemigo venga y te susurre al oído, no sirves, mira, esto también te está pasando así, no importa. Lo importante es que tú abras el oído, pero no al enemigo, sino a la voz de Dios. Amén. Así es de